Te han mentido sobre el fracaso. Tus padres, tus maestros, incluso la sociedad misma te ha programado para creer que el fracaso significa que no eres lo suficientemente bueno, que tienes mala suerte, que estás condenado a quedarte donde estás. Pero Napoleon Hill, el hombre que entrevistó a más de 500 de las personas más exitosas de la historia, incluidos Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, descubrió algo impactante. El fracaso no es el final, es el principio. Y la verdadera razón por la que la mayoría de la gente fracasa es porque les han contado la historia equivocada sobre lo que realmente significa el fracaso. Hoy voy a exponer la mentira sobre el fracaso que nadie quiere contarte, según Napoleon Hill. Quédate conmigo hasta el final, porque una vez que entiendas esto, el fracaso no volverá a asustarte. Al contrario, se convertirá en tu mejor arma para alcanzar el éxito. Sección 1. La mentira cultural sobre el fracaso. Desde que somos niños, nos repiten una y otra vez el mismo guión. Obtenga buenas calificaciones, no cometas errores, juega a lo seguro, siga las reglas. Y si te atreves a salirte de ese guión, la sociedad está lista para castigarte. ¿Reprobas un examen en la escuela? Te etiquetan de estúpido. ¿Lanzas una idea de negocio que no funciona? La gente murmura a tus espaldas. ¿Ves? Sabía que no funcionaría. ¿Intentas algo audaz y no triunfa al instante? Te sientes avergonzado, humillado, como si el fracaso estuviera grabado en tu frente a la vista de todos. Este condicionamiento es tan poderoso que la mayoría lo internalizamos. Empezamos a creer que el fracaso equivale a identidad, que si fracasas en algo, eres un fracaso. Pero aquí está la verdad que descubrió Napoleon Hill. Esa creencia es una mentira. En su innovador libro, Burlando al Diablo, Hill explicó que esta falsa definición del fracaso es una de las mayores herramientas de control en la sociedad. La llamó una de las armas del miedo, una prisión mental que encierra a las personas en la mediocridad. Él escribió: la mayoría de los supuestos fracasos son solo derrotas temporales. Se convierten en fracasos solo cuando se aceptan como tales. Piensa en eso. Un examen reprobado, un negocio que fracasó, una carta de rechazo, un sueño que no funcionó. Nada de esto es definitivo a menos que tú decidas que lo es. Y aquí reside el verdadero peligro. Cuando la sociedad te convence de que el fracaso es fatal, dejas de arriesgarte. Dejas de probar cosas nuevas. Dejas de soñar. ¿Por qué? Porque no quieres que te etiqueten. No quieres pasar vergüenza. No quieres que te juzguen. Y cuando eso sucede, te vuelves obediente. Te mantienes en tu carril. Sigues el camino seguro. Y eso es precisamente lo que quiere el sistema. Porque las personas obedientes son más fáciles de manejar, más fáciles de controlar y tienen menos probabilidades de superar la media. La mentira cultural sobre el fracaso no es solo un malentendido inocente. Es una trampa. Un ciclo deliberado que mantiene a las personas pequeñas, estancadas y en silencio. Pero Napoleon Hill corrió el telón y reveló la verdad. El fracaso no es el final del camino, es parte del camino. Sección 2. La verdad de Napoleon Hill sobre el fracaso. Napoleon Hill dedicó más de 25 años de su vida a estudiar el éxito. Financiado y guiado por el magnate del acero Andrew Carnegie, Hill se propuso entrevistar a más de 500 de las personas más poderosas, ricas e influyentes de su época. Se sentó con Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Charles Schwab y docenas de otras personas que dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Y después de todas esas entrevistas, después de analizar los patrones de grandeza, Hill descubrió una verdad impactante que la mayoría de la gente todavía no quiere escuchar. Todos y cada uno de ellos fracasaron, no una vez ni dos veces, sino masivamente, antes de lograr el éxito. Tomemos como ejemplo a Thomas Edison. La historia lo celebra como el genio que nos dio la bombilla,
el fonógrafo y la electricidad moderna. Pero el propio Edison admitió haber fracasado más de 10,000 veces antes de crear finalmente una bombilla que funcionara. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía al fracasar tan a menudo, Edison respondió con la famosa frase: "No he fracasado 10,000 veces, simplemente he encontrado 10,000 maneras en que no funcionan". Luego está Henry Ford. Antes de revolucionar la industria automotriz y convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Ford se declaró en bancarrota, no una, sino varias veces. Se enfrentó a la ruina financiera, al ridículo y al rechazo constante de los inversores que pensaban que los autos eran solo una moda pasajera. Pero Ford persistió, y su visión cambió la forma en que el mundo entero se mueve. O pensemos en el coronel Harland Sanders. A los 65 años, en bancarrota, casi sin hogar y viviendo de un pequeño sueldo de la Seguridad Social, decidió ofrecer su receta de pollo frito a restaurantes. Fue rechazado más de 1,000 veces. Imagínense, más de 1,000 personas le dijeron que no. Pero él insistió hasta que finalmente el dueño de un restaurante dijo que sí. Ese fue el nacimiento de Kentucky Fried Chicken, un imperio global. Hill estudió estas historias y llegó a una conclusión que cambia radicalmente la idea que la sociedad tiene del fracaso. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es un paso hacia el éxito. El fracaso no es un callejón sin salida, es una prueba. Te exige. ¿Cuánto lo deseas? ¿Estás dispuesto a aprender, adaptarte y volver a intentarlo? ¿Seguirás adelante cuando las cosas se pongan incómodas? Desafortunadamente, la mayoría de la gente se rinde a la primera señal de derrota. Aceptan un rechazo, una bancarrota, una pérdida, y lo graban en su identidad. Dicen: esto significa que no puedo tener éxito. Y así se detienen. Es por eso que la mayoría de la gente permanece estancada. Pero el 1%, los que superan las dificultades, piensa diferente. Ven el fracaso como una retroalimentación, no como un veredicto final. Tratan cada revés como información, como una pista, como una enseñanza. Napoleón Hill resumió esta verdad con una de sus líneas más poderosas. Cada adversidad, cada fracaso, cada dolor, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. La palabra en la que debemos centrarnos aquí es semilla. Una semilla es pequeña. Al principio no parece gran cosa, pero en su interior alberga el potencial de un árbol, un bosque, todo un ecosistema. El fracaso es esa semilla. En el momento puede parecer decepción, vergüenza o incluso un desastre. Pero si decides regarla con persistencia, valentía y visión, crece. Se transforma en sabiduría, resiliencia y, finalmente, en éxito. Así que la próxima vez que la vida te derribe, no preguntes ¿por qué a mí? En cambio, pregúntate, ¿qué semilla se está plantando aquí? ¿Tendré el valor de regarla hasta que crezca? Esta es la verdad de Napoleon Hill sobre el fracaso. Sección 3. La psicología del miedo. ¿Por qué tememos al fracaso? Si el fracaso lleva la semilla del éxito, si es realmente un trampolín hacia la grandeza, entonces, ¿por qué la mayoría de la gente huye de él? ¿Por qué nos congelamos, posponemos o nos damos por vencidos cuando las cosas no salen según lo planeado? La respuesta, según Napoleon Hill, se reduce a una palabra: miedo. En Piense y hágase rico, Hill identificó 6 miedos básicos que frenan a los seres humanos más que cualquier otra cosa. Número 1. Miedo a la pobreza. Número 2. Miedo a la crítica. Número 3. Miedo a la mala salud. Número 4. Miedo a la pérdida del amor. Número 5. Miedo a la vejez. Número 6. Miedo a la muerte. Estos 6 miedos actúan como cadenas invisibles. Nos impiden alcanzar más, arriesgarnos y adentrarnos en lo desconocido. Pero Hill dejó en claro que 2 de estos miedos son especialmente peligrosos porque matan los sueños incluso antes de que nazcan. Número 1. Miedo a la pobreza. Si fracaso, lo perderé todo.
Me arruinaré. No podré sobrevivir. Número 2. Miedo a la crítica. ¿Qué pensarán de mí si fracaso? ¿Y si parezco estúpido? ¿Y si se ríen de mí? Piense en con qué frecuencia estos dos miedos controlan nuestras decisiones. ¿Cuántas personas permanecen en trabajos que odian porque temen no tener suficiente dinero? ¿Cuántos ocultan sus talentos, nunca hablan de ellos o nunca intentan algo nuevo por miedo a lo que puedan decir los demás? Hill explicó que estos miedos no nacen en nosotros, son inculcados. La sociedad los inculca, las escuelas los inculcan, las familias, a menudo con las mejores intenciones, los inculcan. Un padre podría decir: sé realista, consigue un trabajo seguro, no lo arriesgues todo por una idea loca. Un profesor podría decir: no desafíes el sistema, cíñete a las reglas. Un amigo podría reírse: ¿quién te crees para soñar tan grande? Y con el tiempo, estos mensajes se acumulan en nuestro subconsciente. Crean una voz interior que susurra: no lo hagas, no te arriesgues, si fallas, te destruirá. Por eso tanta gente ni siquiera lo intenta. Viven con un miedo silencioso, no porque sean incapaces, sino porque les han inculcado la creencia de que un solo fracaso lo arruinará todo. Pero aquí está la verdad: el fracaso no te destruye. El miedo sí. El fracaso es neutral, es solo un evento, un resultado. Pero el miedo lo convierte en un monstruo. El miedo te convence de no entrar en la arena, y esto es lo que separa a los exitosos del resto. Los exitosos sienten miedo igual que tú y yo, pero reaccionan de manera diferente. En lugar de huir del miedo, lo afrontan. En lugar de evitar el fracaso, lo usan como entrenamiento. Lo ven como un ejercicio para la mente, una agudización del espíritu, una prueba de cuánto lo desean. En Burlando al Diablo, Hill describió el miedo como el arma más poderosa del diablo. Porque cuando el miedo te domina, no solo te impide el éxito, sino que te roba la libertad. Pero en el momento en que reconoces el miedo como lo que es, una ilusión, una historia que te cuenta la mente, rompes su poder. Te das cuenta de que lo único peor que el fracaso es no intentarlo nunca. Así que la próxima vez que sientas que el miedo crece en tu interior, no lo veas como una advertencia para detenerte. Considéralo una señal de que vas por buen camino, porque el crecimiento solo existe fuera de la comodidad. Y el miedo es la prueba de que estás al borde de la transformación. Sección 4. Historias de fracasos famosos. Ahora que entendemos la psicología del miedo, vamos a abordarla con algunas historias reales. Historias que ya conocemos, pero que tal vez nunca hayamos visto a través de la lente de la sabiduría de Napoleón Hill. Tomemos como ejemplo a Walt Disney. Hoy, su nombre representa la imaginación misma, el creador de Mickey Mouse, Disneylandia y un imperio global de magia y narrativa. Pero al principio de su carrera, Disney fue despedido de un periódico. ¿Por qué? Su editor dijo que carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Imagínense. A Walt Disney, el hombre que literalmente redefinió la imaginación, le dijeron que no tenía ninguna. La mayoría se habría detenido ahí, pero Disney no. Siguió creando, siguió fracasando y siguió adelante. Su derrota temporal fue justo la chispa que necesitaba para construir algo más grande. O miremos a Oprah Winfrey. Antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo, Oprah enfrentó un rechazo rotundo. Un productor de televisión le dijo que no servía para la televisión. Imagínense oír eso, que les digan que precisamente aquello para lo que nacieron es algo en lo que nunca tendrán éxito. Muchos habrían renunciado, aceptado la etiqueta y desaparecido en el olvido. Pero Oprah convirtió su supuesto fracaso en combustible. Llegó a presentar The Oprah Winfrey Show, construyendo no solo una carrera, sino un imperio de empoderamiento. Luego está Steve Jobs. El genio cofundador de Apple fue despedido de su propia empresa. Despedido de la misma empresa que creó. Ese podría haber sido el final de su historia. Pero Jobs
no permitió que ese revés lo definiera. En cambio, volvió a empezar, lanzando Next y Pixar, que revolucionaron los gráficos y la animación por computadora. Finalmente, regresó a Apple y la transformó en una de las empresas más valiosas de la historia. Su supuesto fracaso se convirtió en la base de su mayor éxito. Y por supuesto, Michael Jordan. El mundo lo recuerda como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, 6 veces campeón de la NBA y un ícono mundial de la perseverancia y la excelencia. Pero en el instituto, Jordan fue expulsado del equipo de baloncesto. Su entrenador no creía que fuera lo suficientemente bueno. Ese momento podría haberlo destrozado. En cambio, Jordan lo aprovechó. Convirtió el rechazo en motivación y se convirtió en una leyenda. Cada uno de estos individuos se enfrentó a lo que la mayoría de la sociedad calificaría inmediatamente de fracaso. Pero Napoleon Hill nos recordaría: estos no fueron fracasos, fueron derrotas temporales. La diferencia radica en cómo decidieron responder. No tomaron la derrota como una identidad, no permitieron que el rechazo los definiera. En cambio, vieron el fracaso como información, como retroalimentación, como prueba de que estaban en el camino del crecimiento. Y aquí está el secreto. Estas historias nos inspiran porque nos recuerdan nuestro propio potencial. Si Walt Disney, Oprah Winfrey, Steve Jobs y Michael Jordan pudieron transformar una derrota temporal en grandeza, ¿por qué tú no? Y no se trata solo de leyendas del pasado. Incluso los íconos de hoy enfrentaron reveses devastadores. Sección 5. El regalo. Oculto dentro del fracaso. Esto es algo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. El fracaso a menudo conlleva un regalo oculto. Nos apresuramos a etiquetar el fracaso como malo o el fin, que olvidamos mirar más allá. Pero a veces, lo que parece lo peor que podría pasar, en realidad es lo mejor para nosotros. Piénsalo. Quizás ese negocio al que le dedicaste todo tu corazón no funcionó, no porque no fueras capaz, sino porque no se alineaba con tus fortalezas o pasiones. Ese fracaso te redirigió hacia algo más grande. Quizás esa relación terminó y en ese momento te rompió el corazón. Pero al mirar atrás, te liberó para conocer a alguien que realmente estaba destinado a ti. Quizás perder ese trabajo fue devastador, pero te obligó a comenzar finalmente ese trabajo secundario o proyecto apasionante que habías estado posponiendo durante años. Napoleon Hill creía que el fracaso siempre esconde un beneficio. El problema es que la mayoría de la gente nunca lo busca. Se enfrascan tanto en la decepción, la vergüenza o la ira, que pierden la oportunidad que se esconde tras el revés. El truco, dijo Hill, es hacer mejores preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué está intentando enseñarme esta experiencia? ¿Cómo puede esta situación hacerme más fuerte, más sabio o más resiliente? Cuando cambias la pregunta, cambias el significado. Y cuando cambias el significado, cambias tu vida entera. He aquí un ejemplo moderno. J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, Rowling enfrentó rechazo tras rechazo. 12 editoriales la rechazaron. Era madre soltera, vivía de la asistencia social, y muchos le dijeron que fuera realista. En aquel momento, se sintió como un fracaso. Pero el regalo oculto fue este. Esos rechazos fortalecieron su determinación. La llevaron a refinar su manuscrito hasta hacerlo innegable. Cuando una editorial finalmente dio el sí, el libro no solo se vendió, se convirtió en una revolución cultural. O tomemos el caso de Elon Musk. En 2008, Tesla estaba al borde de la bancarrota. SpaceX había fracasado 3 lanzamientos de cohetes consecutivos. Se había quedado sin dinero, sus empresas quebraban y sus críticos se burlaban de él públicamente. Para la mayoría, ese habría sido el fin. Pero aquí está el regalo oculto. Esos fracasos impulsaron la innovación, lo obligaron a aprender, adaptarse y afinar su visión.
Su cuarto lanzamiento de cohete fue un éxito. La NASA firmó un contrato y Tesla encontró inversores. Sin esos fracasos, el éxito que vemos hoy nunca habría sido posible. Estas historias modernas demuestran la misma verdad que Napoleon Hill descubrió hace un siglo. El fracaso no es el final, es una prueba, una encrucijada, una oportunidad para elegir la persistencia en lugar de la rendición. Las leyendas del pasado y los íconos de hoy comparten este rasgo común. Utilizaron la derrota temporal como combustible para la victoria final. El fracaso no es solo una prueba de persistencia. A veces es una redirección, una forma de decir, esta puerta está cerrada, pero otra te espera si eres lo suficientemente valiente para seguir adelante. Así que la próxima vez que te enfrentes a una derrota, haz una pausa. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Y es swing? Pregúntate, ¿dónde está el don en esto? ¿Qué semilla se está plantando aquí para que pueda crecer y convertirme en algo más grande? Porque a menudo, el fracaso no te empuja hacia abajo. Te empuja exactamente donde necesitas estar. Sección 6. ¿Cómo reprogramar su mentalidad sobre el fracaso? Hasta ahora, hemos descubierto la mentira cultural sobre el fracaso, la verdad que descubrió Napoleon Hill y la psicología del miedo que nos mantiene estancados. Pero Hill no era solo un filósofo, sino también un práctico. Creía que el éxito solo llega cuando aplicas lo aprendido. Por eso dio pasos claros para reprogramar tu forma de pensar sobre el fracaso. Si cambias tu mentalidad, cambias todo tu destino. Aquí hay 5 poderosos cambios de mentalidad que puedes adoptar a partir de hoy. Número 1. Redefinir el fracaso. El primer cambio es dejar de llamarlo fracaso. El nombre que le des importa, porque las palabras moldean el significado y el significado moldea la emoción. En lugar de decir fracasé, intenta decir recibí retroalimentación. La retroalimentación no es definitiva, es información. Te dice qué funcionó, qué no y qué puedes intentar a continuación. Piensen en Thomas Edison. No fracasó 10,000 veces. Descubrió 10,000 maneras que no funcionaron, y cada una lo acercó a la que sí funcionó. Número 2. Separar la identidad del resultado. La mayoría de la gente confunde sus resultados con su valor. Un examen reprobado, Omastaku, soy un tonto. Un negocio fracasado. No sirvo para esto. Pero tú no eres tus resultados. Napoleon Hill enseñó que el éxito es un camino de transformación. Cada intento es solo una instantánea, no el retrato final. Un fracaso no dice nada sobre quién eres, solo dice algo sobre lo que intentaste. Debes separarte de tus resultados. El intento puede fracasar, pero tú sigues siendo capaz, ingenioso y digno. Número 3. Practica la persistencia. Hill dijo la famosa frase: la mayoría de las personas han alcanzado su mayor éxito solo un paso después de su mayor fracaso. Piénsalo. La mayoría de la gente suele darse por vencida justo antes del gran avance. Por eso la persistencia no es negociable. Edison persistió a través de miles de experimentos. El coronel Sanders persistió a pesar de 1000 rechazos. Oprah persistió a pesar de que le dijeron que no era apta para la televisión. Lo que los hacía diferentes no era solo el talento, era la persistencia, la negativa a rendirse cuando la derrota temporal llamaba a la puerta. Número 4. Espere el fracaso en el camino hacia el éxito. Una de las principales razones por las que las personas se ven aplastadas por el fracaso es porque no lo esperaban. Creían que el camino sería recto, limpio y sin complicaciones. Pero Hill sabía la verdad. Toda historia de éxito está plagada de errores, rechazos y reveses. Cuando esperas el fracaso, eliminas el factor sorpresa. No te sorprendes cuando llega. Estás listo. Lo ves como parte del proceso, no como el final del camino. Los atletas esperan contusiones. Los emprendedores esperan reveses. Los escritores esperan el rechazo. Y porque lo esperan, no se rinden cuando llega. Número 5.
Extraiga la lección rápidamente. Por último, no te quedes en la derrota. No pierdas meses ni años repasando lo que salió mal. En lugar de eso, pregúntate inmediatamente, ¿cuál es la semilla del éxito en esta derrota? Cada fracaso encierra una lección, una sabiduría que te prepara para la siguiente ronda. Cuanto más rápido la extraigas, más rápido crecerás. Así es como los fracasos se convierten en combustible. Dejan de ser pesos que te atan y se convierten en peldaños que te elevan. Si adoptas estos 5 principios, dejarás de huir del fracaso. En cambio, empezarás a usarlo como una brújula, una guía que te guía hacia tu destino. Napoleon Hill te diría esto: el fracaso no es un castigo, es una preparación. Y si lo aceptas, el fracaso te convertirá en la persona capaz de vivir el éxito que sueñas. Sección 7. La advertencia final de Napoleon Hill. Napoleon Hill no solo habló sobre el éxito, también expuso el lado más oscuro del fracaso en su controvertido libro Burlar al Diablo. En ese libro, Hill reveló algo escalofriante. Dijo que el diablo, su metáfora del miedo, la duda y la negatividad, toma el control de las personas en el momento en que aceptan el fracaso como definitivo. Piénsalo. El fracaso en sí no te destruye. Lo que te destruye es creer que el fracaso es el fin. Hill advirtió que cuando te rindes a la derrota, entregas tu futuro al miedo. Dejas de pensar por ti mismo. Dejas de perseguir tus sueños. Empiezas a vagar a la deriva. Y Hill llamó a estas personas vagabundos. Los vagabundos van por la vida sin rumbo. Se conforman con trabajos que odian. Siguen a la multitud. Ponen excusas en lugar de decisiones. Nunca se atreven a arriesgarse, a crear o a vivir verdaderamente. Y al diablo, como lo describió Hill, le encantan los vagabundos, porque son fáciles de controlar. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Cuando aceptas el fracaso como una enseñanza temporal, cuando lo ves como una retroalimentación en lugar de como algo definitivo, recuperas tu poder. Sales de la mayoría a la deriva y entras en el pequeño círculo de creadores, líderes y visionarios que cambian el mundo. La advertencia de Hill es clarísima. No puedes escapar del fracaso, pero sí puedes decidir si el fracaso se convierte en tu amo o en tu mentor. Quienes ven el fracaso como permanente se vuelven esclavos del miedo. Quienes lo ven como temporal se convierten en dueños de su destino. La elección es tuya. Así que aquí está la verdad. El fracaso no es tu enemigo. De hecho, es tu mejor aliado. La mayor mentira que te han contado es que el fracaso significa que has perdido. Pero Napoleon Hill reveló el verdadero secreto. El fracaso solo significa que vas por buen camino, siempre y cuando sigas avanzando. La verdadera pregunta es esta: ¿te rendirás cuando la vida te derribe? ¿O te levantarás, aprenderás y darás un paso más hacia tu destino? Si este mensaje te llegó hoy, no te lo guardes. Compártelo, vívelo y deja que transforme tu forma de ver tus desafíos. Dale a me gusta para difundir este mensaje. Deja un comentario abajo con las palabras "Elijo la persistencia" para declarar tu compromiso. Y suscríbete para unirte a esta comunidad de crecimiento, éxito y mentalidad imparable, inspirada por Napoleon Hill y las mentes más brillantes de la historia. Recuerda esto: el éxito no se trata de evitar el fracaso, se trata de dominar el fracaso y convertirlo en tu mayor ventaja. Esto es, despierta y gana. Despierta, levántate y reclama la vida que te corresponde. Nos vemos en el próximo video.